Hace tiempo, al inicio del canal, hice un video corto sobre la Marina Real y su papel en acabar con el comercio de esclavos en el Atlántico. Sin embargo, ese video fue corto comparado con los estándares posteriores del canal para los miércoles. La gente de Patreon pidió una cobertura más amplia de estos esfuerzos, así que aquí estamos. Por cierto, si quieres votar sobre algunos de los temas que cubre el canal, por supuesto, también puedes unirte a Patreon. El enlace está en la descripción de abajo. Antes de iniciar el video, pensé que deberíamos aclarar algunos mitos sobre el Imperio Británico y el comercio de esclavos en el Atlántico. Para evitar que estos mitos se repitan en los comentarios y hagan perder tiempo, Gran Bretaña fue el mayor comerciante de esclavos en la ruta transatlántica. No, ese dudoso honor es de los portugueses, los mayores comerciantes de esclavos. Por más de 1 millón de personas, según las fuentes más investigadas, pude encontrar un poco menos de 6 millones de esclavos en total. Gran Bretaña está en segundo lugar con poco más de 3 millones transportados. Luego siguen los demás: Francia, los Países Bajos, España, Estados Unidos y varios otros en orden descendente se combinan para sumar apenas un poco más que el total general de Gran Bretaña. Como nota al margen, cabe señalar que quien figura como responsable de transportar a los esclavos no necesariamente coincide con el lugar a donde fueron enviados esos esclavos. Los esclavos enviados a las 13 colonias antes de la independencia eran registrados como transportados por barcos británicos a territorio británico. Después de la guerra, esos mismos barcos eran estadounidenses llegando a territorio estadounidense. Los barcos negreros también, obviamente, vendían barcos en puertos extranjeros en diferentes momentos, aunque la frecuencia con la que eso ocurría variaba y se sabía que los traficantes de esclavos usaban banderas falsas. Esto se mencionará mucho en el video. En segundo lugar, Gran Bretaña inició el comercio transatlántico de esclavos. Es algo que aparece de vez en cuando en las partes menos informadas de Internet. En realidad fueron españoles y portugueses. Uno de los primeros intentos de comerciantes ingleses de entrar al comercio de esclavos fue cuando Drake y Hawkins quisieron acceder al mercado de esclavos español ya existente. El esfuerzo concluyó en la batalla de San Juan de Ulúa, pues los españoles buscaban quedarse con todas las ganancias del comercio de esclavos. Y en tercer lugar, Gran Bretaña intentó acabar con el comercio de esclavos simplemente por sus ventajas al iniciar la revolución industrial, lo que supuestamente reduce la necesidad de esclavos. Solo intentaban socavar a sus competidores, pues Gran Bretaña ya no se beneficiaba realmente de la esclavitud. Este argumento es más complicado, pero también ha estado surgiendo nuevamente en las partes menos intelectuales de Internet, ya que no es cierto en lo más mínimo, ya que la revolución industrial apenas había comenzado cuando Gran Bretaña prohibió el comercio internacional de esclavos. Pero las áreas de la industria que la revolución industrial afectó, las bombas de vapor en minas, no eran sectores industriales que usaran esclavos. Las industrias que realmente hacían un uso intensivo de esclavos fueron en realidad algunas de las últimas en mecanizarse, y algunas de esas industrias todavía están solo semi-mecanizadas, en el mejor de los casos, incluso hoy en día. Otra de las áreas, aparte del bombeo de minas, que la primera revolución industrial afectó significativamente fue la producción de algodón, donde la maquinaria de hilado reemplazó al trabajo manual al convertir el algodón crudo en hilo y tela. Pero esa industria se llevaba a cabo en Gran Bretaña y la mayor eficiencia de los dispositivos mecánicos en realidad incrementó la demanda de algodón crudo. Eso, por supuesto, se producía en grandes cantidades con trabajo esclavo, lo que incrementó la demanda de esclavitud. Y como veremos a lo largo del video, hubo un segmento constante y muy ruidoso del establecimiento británico durante las operaciones antiesclavistas que no solo quería que esas operaciones se redujeran o cesaran por completo, sino que también presionaba constantemente para que la esclavitud volviera a ser legal. Ese sector social estaba formado casi solo por magnates industriales y propietarios. Su argumento era que la imposibilidad de importar esclavos, y más adelante de poseer esclavos en absoluto, estaba perjudicando gravemente su productividad y competitividad en comparación con las colonias de otras naciones, que por supuesto seguían importando y utilizando mano de obra esclava. Y también usaban su influencia y dinero para intentar conseguir indulgencia para los traficantes de esclavos capturados en algunos casos en los que eran llevados a juicio.
Esto implica que Gran Bretaña no comerciaba mucho con esclavos entonces. Claro que lo hacían, como ya dijimos, igual que casi todos los demás, y sí, tenían mucho éxito. Pero como con cualquier cosa, si vas a condenar a alguien, algo o alguna organización por sus acciones, no ayuda a tu argumento cuando simplemente inventas cosas descaradamente falsas al respecto. Ya hay suficientes horrores sobre la trata de esclavos sin necesidad de inventar nada. Aclarado eso, iniciemos la cobertura sobre la trata de esclavos y su supresión. El movimiento abolicionista en Gran Bretaña cobró fuerza a mediados de 1700, impulsado por razones morales y fuertes matices religiosos. Varias figuras clave del movimiento abolicionista temprano fueron, sorprendentemente, ex-traficantes de esclavos convertidos en fervientes creyentes, y buscaron expiar su conducta anterior, en parte haciendo una fuerte campaña en contra de ella. Esto, por supuesto, no impidió que otros, que también profesaban compartir su fe, continuaran en el comercio de esclavos, pero no se puede negar la naturaleza tanto física como espiritual del movimiento abolicionista. En 1772 ocurrió el famoso caso Somerset, sobre un esclavo que intentó escapar de su amo en Inglaterra. James Somerset, esclavo comprado en las 13 colonias, fue detenido porque su amo quería enviarlo al Caribe a trabajar en una plantación, como decidió que causaba más problemas que beneficios. Esto se impugnó en la corte y Lord Mansfield, el juez, emitió una decisión. Eso básicamente se reducía al hecho de que en realidad no existía ninguna ley en Inglaterra que permitiera explícitamente la esclavitud o condiciones similares, y al principio de que las leyes extranjeras no aplicaban en suelo inglés, y obviamente viceversa, y que la esclavitud permitía un control tan completo sobre el destino de una persona por parte de otra que solo podría ser legal si estuviera específicamente establecida por la ley. Mansfield ordenó que Somerset fuera liberado, señalando en parte con respecto a la esclavitud, que es tan odiosa que nada puede ser tolerado para apoyarla, salvo una ley positiva. Por lo tanto, cualesquiera inconvenientes que puedan derivarse de esta decisión, no puedo decir que este caso esté permitido o aprobado por la ley de Inglaterra, y por lo tanto el negro debe ser liberado. Aunque fue una decisión limitada, desencadenó una serie de acontecimientos. Volvió insostenible la esclavitud en Inglaterra en la mayoría de los casos, usándose como precedente. Inició un debate importante sobre por qué las leyes de varias colonias británicas permitían la esclavitud si en suelo británico no se podía aplicar. Y, claro, impulsó más al movimiento abolicionista. Otros hechos empeoraron la situación. En la Guerra de Independencia de Estados Unidos se decretó que cualquier esclavo que llegara a un barco o fuerte británico sería libre. Tras la guerra, el nuevo gobierno de Estados Unidos exigió la devolución de la llamada propiedad robada. Pero a pesar de que Gran Bretaña apenas logró salvar la situación general de la guerra en ese momento, rechazaron estas demandas y los esclavos liberados fueron reubicados en otros territorios controlados por los británicos como hombres y mujeres libres. El fallo Somerset también fue citado en varios tribunales estatales de Estados Unidos, mientras que la recién formada Estados Unidos comenzaba a decidir, estado por estado, si permitiría o no la esclavitud. Ahora notarán que he usado la ley inglesa mientras me refiero, al mismo tiempo, a Gran Bretaña en su conjunto. Eso es porque Escocia tenía, y todavía tiene, su propio sistema legal. A finales de 1770, un caso separado allí, influenciado por el fallo de Somerset, determinó que la ley escocesa no permitía la esclavitud. Para finales de 1770, por fallo o inferencia, básicamente era ilegal tener esclavos en las Islas Británicas. En las siguientes 2 décadas se presentaron en el Parlamento varias leyes o propuestas abolicionistas. Algunos pedían prohibición inmediata y otros una abolición gradual, siendo esta opción un poco más popular. A inicios de 1790 parecía posible que algo lograra la mayoría de votos. La reanudación de la guerra con Francia relegó el tema y perjudicó la causa, ya que muchos de los principales abolicionistas habían expresado una causa común con algunos de los revolucionarios franceses que también querían acabar con la esclavitud. Los excesos de algunos revolucionarios y la guerra hicieron que estas asociaciones perdieran apoyo al movimiento antiesclavista en el Reino Unido, al menos por un tiempo.
Sin embargo, para 1802 las cosas mejoraron, hubo una paz temporal y Napoleón ordenó que se reanudara la esclavitud en el Imperio francés. Aunque no fue una buena noticia para los esclavos en el Imperio francés, sí lo fue en cierto modo. La mayoría veía a Francia ligada al abolicionismo y el encarcelamiento de Lord Melville por corrupción financiera, sumado a un nuevo primer ministro pro-abolicionista, implicaba que, en 1806 se aprobó una ley prohibía importar más esclavos a territorios británicos y el uso de barcos o financiamiento británico en el comercio de esclavos. Esto no ayudó a los ya esclavizados en las colonias británicas, eso vendría después, pero fue un inicio. En 1807, otra ley fue un paso más allá, declarando toda la actividad del comercio de esclavos como una empresa criminal, así que no estaba permitido en territorio británico. Pero también cerró una laguna legal del año anterior, donde barcos extranjeros aún podían traer esclavos a las colonias británicas. La mayor oposición vino de diputados de industrias y comercios que dependían del uso de esclavos, diciendo que afectaría gravemente la economía de las colonias. Un argumento similar que ya habían presentado antes contra intentos previos de aprobar tales leyes, pero ahora, con la campaña abolicionista, el tema se volvió tanto una cuestión de fe y moralidad como de simple ley y justicia. Los grupos pro-esclavitud fueron superados por una clara mayoría en la votación. El hecho de que algunos abolicionistas vendieran todo el asunto a la prensa como otra forma más de que Gran Bretaña se mostrara superior a los franceses también ayudó a ganar votos en algunas zonas. Estos esfuerzos en casa se sumaron a nuevos intentos de apoyar la recién fundada colonia de Sierra Leona, establecida a fines de 1780, para crear un lugar en África para que los esclavos liberados regresaran sin riesgo de volver a ser esclavizados. Ese intento tuvo un inicio difícil por el mal clima y vecinos hostiles. Pero en la década de 1790, la colonia había comenzado a fortalecerse. En 1808 Estados Unidos aprobó una ley similar a la de 1806 en Reino Unido, prohibiendo la importación o comercio de esclavos en barcos estadounidenses. Sin embargo, existía una gran diferencia en la disposición y capacidad de ambas naciones para hacer cumplir estas leyes. Por lo tanto, el comercio de esclavos con Estados Unidos por parte de varias naciones, incluidos los traficantes estadounidenses, continuaría durante algún tiempo, ya que la ley rara vez, si es que alguna vez, se aplicaba. Aunque Gran Bretaña estaba en guerra con Europa en 1807, la Marina Real desvió recursos casi de inmediato para hacer cumplir la nueva ley de abolición del Reino Unido. El escuadrón de la Marina Real en el Caribe, por ejemplo, estaba presente principalmente para proteger las colonias británicas y para atacar barcos franceses y españoles que aparecían en la zona. Aunque los españoles cambiarían de bando en 1808, las fragatas del escuadrón pronto tuvieron otra tarea: capturar barcos negreros, beneficiadas por el bloqueo de la Marina Real al otro lado del Atlántico, que reducía los buques de guerra hostiles a enfrentar. Comerciantes en Gran Bretaña evadieron nuevas leyes usando banderas extranjeras en sus barcos. A finales de 1800, muchos barcos en los muelles de Liverpool izaban banderas portuguesas y estadounidenses, y varios más eran realmente extranjeros. Descubrieron que todavía podían comprar equipo para la trata de esclavos a comerciantes británicos. Sin embargo, la Marina Real Británica rápidamente comenzó a confiscar algunos de estos barcos por izar banderas falsas a sabiendas, así como por ser traficantes de esclavos. Dado que los muelles de Liverpool no eran precisamente difíciles de vigilar, la práctica pronto desapareció. Forzó a los dueños de barcos británicos a comerciar otros bienes o volverse más astutos para seguir con la esclavitud. Pero el rostro cambiante de la guerra complicó todo. Que Francia fuera el enemigo significaba que bloquear los puertos franceses y ocupados era simplemente una cuestión de principio general. Pero Portugal ya era aliado, y tras la invasión de 1807 y el traslado del gobierno a Brasil, seguía siéndolo en el exilio. Esto implicaba que solo se podía presionar limitadamente a los portugueses para acabar con su comercio de esclavos, y se negaron cuando se intentó. España, al cambiar de bando al año siguiente, causó más problemas porque los barcos esclavistas españoles pudieron navegar de nuevo sin ser atacados por la Marina Real.
para no afectar la nueva alianza entre ambas naciones. Para 1808, el almirantazgo empezaba a crear un sistema para enfrentar el comercio de esclavos. Se creó un tribunal del almirantazgo en Freetown, Sierra Leona, por su cercanía a las rutas principales del comercio de esclavos, facilitando el acceso. En vez de regresar los barcos al Reino Unido, un barco negrero capturado era enviado allá, los esclavos liberados y las embarcaciones condenadas. Se implementó un sistema llamado dinero por cabeza. Esto sumaba un bono al premio por el barco, según el número y tipo de esclavos liberados. Si el barco esclavista era de un país en guerra con Gran Bretaña, los esclavos hombres valían 40 libras mujeres, 30 y niños menores de 14 años, 10 libras. Si el barco esclavista era de un país no en guerra con Gran Bretaña, estos valores se reducían a la mitad, generalmente para cumplir 3 propósitos principales. En primer lugar, significaba que había un incentivo financiero, además de uno moral, para mantener vivos a los esclavos. Además, ofrecía compensación ante los riesgos de operar en aguas tropicales, frecuentemente infestadas de enfermedades. Y, además, incentivaba a las tripulaciones a ser enérgicas al perseguir barcos negreros, pues una embarcación con cientos de esclavos podía aumentar su valor como premio hasta 5 veces más que el del barco, considerando la recompensa por cada esclavo. A inicios de 1808, los primeros 3 buques de la Marina Real Británica contra la esclavitud patrullaban la costa africana. El HMS Derwent patrullaba, mientras que el HMS Solvay y la goleta El Tigris fueron enviados a una tarea poco común, la hidrografía. El almirantazgo notó que no conocía bien la costa occidental de África, pero los traficantes de esclavos sí, por lo que primero cartografiaron con precisión costas, bahías y ensenadas. Así, otros barcos de la Marina Real podrían prever mejor dónde se ocultarían los traficantes de esclavos y perseguirlos con mayor seguridad. Durante su primer año, el Derwent capturó 9 barcos, 3 estadounidenses y 2 portugueses. La mayoría de estos barcos se sospechaba que enarbolaban banderas de conveniencia. En 1809, los 3 barcos, junto con un par más, unieron fuerzas y atacaron la colonia francesa de Senegal, que servía como base de corsarios, y los corsarios amenazaban con interrumpir el trabajo antiesclavista. El ataque buscaba eliminar principalmente a los corsarios, pero terminó con la rendición de toda la colonia. Aunque el Solvay fue destruido por las corrientes del río durante estos eventos, sería reemplazado rápidamente por el Crocodile de 22 cañones, pero el capitán Columbine, inicialmente del Solvay y ahora del Crocodile, también fue puesto a cargo de Sierra Leona como su gobernador más reciente. Lo llamaron de regreso por declaraciones públicas y directas sobre las acciones de sus predecesores, a quienes acusó. Convencieron a algunos de los esclavos liberados de firmar como supuestos aprendices bajo condiciones que apenas diferían de la esclavitud, excepto por el hecho de que, en teoría, se les pagaba. Como estas acusaciones implicaban a abolicionistas poderosos en el Reino Unido, parece que usaron su influencia para destituirlo antes de que atrajera demasiada atención al asunto. Luego enviaron 3 barcos, el cúter Tickler para el trabajo superficial de reconocimiento y las balandras de guerra Hawk y Dauntless, que estuvieron algunos meses mientras cumplían otras tareas. Sin embargo, tenían la orden de hacer escala en la zona y ayudar en lo posible. A inicios de 1810, capturaron unas 12 naves negreras más, pero cerca de la mitad navegaban legalmente bajo distintas banderas. Como afirmaron, los barcos fueron liberados sin esclavos, la otra mitad navegaba con banderas falsas. La mayoría eran barcos estadounidenses y británicos con banderas falsas que fueron incautados y sus esclavos liberados. Uno fue convertido en barco auxiliar del Cocodrilo, aumentando la capacidad del escuadrón. También es notable que, en 1810, se firmó un nuevo tratado entre Gran Bretaña y Portugal,
En su mayoría fue un tratado comercial y económico, y aunque no detuvo por completo el comercio de esclavos portugués, sí prohibió que sus barcos recogieran esclavos de cualquier lugar que no fuera territorio portugués o de cualquier lugar dentro del territorio portugués que no estuviera siendo utilizado actualmente para fines de esclavitud. Es decir, no podían abrir más puertos de esclavos, lo que limitó el comercio y marcó el rumbo para futuras negociaciones de tratados británicos. Aceptaban ceder otros términos favorables para avanzar en el comercio de esclavos de ese país. Este tratado fue entre amigos, pero un acuerdo de paz con un enemigo derrotado daría a Gran Bretaña más influencia. En 1810, el corsario Dart obtuvo una carta de corso para actuar contra traficantes de esclavos y pronto logró resultados. 3 barcos portugueses fueron capturados por violar el nuevo tratado. La Marina Real capturó 3 barcos esclavistas estadounidenses con banderas españolas y suecas falsas y también operaba en otros lugares. Se informó que barcos esclavistas británicos y estadounidenses usaban Tenerife para obtener documentos españoles de su gobernador corrupto. En verano, el HMS Amelia de 38 cañones patrulló e inspeccionó barcos en la zona. El Amelia capturó a un corsario francés, abordó casi 24 barcos y halló que varios usaban banderas falsas. En 1811, el capitán Columbine murió por una enfermedad adquirida tras años de operaciones en la costa occidental de África. Pero aunque la guerra estaba en pleno apogeo, sus esfuerzos tuvieron cierto efecto. En este momento, la mayoría de los intentos de barcos británicos de usar banderas falsas para traficar esclavos habían cesado, pues muchos eran capturados y la perfidia de sus dueños se difundía en la prensa británica. Se estimaba que el comercio de esclavos al Caribe había disminuido en 1/3. Sin embargo, los intentos de sectores de la industria británica de seguir comerciando esclavos con banderas falsas o apoyando viajes extranjeros llevaron a la creación de la Ley de Delitos Graves. Esto significaba que cualquier ciudadano británico que fuera encontrado involucrado en el comercio de esclavos de cualquier manera enfrentaría una sentencia de 3 a 5 años de trabajos forzados, o serían deportados a Australia con una sentencia máxima posible de 14 años. También extendió las disposiciones de dinero de recompensa para los barcos esclavistas para cubrir de manera definitiva los periodos fuera de cualquier tiempo de guerra. También hubo un precedente importante que se estableció con el caso de un barco estadounidense que fue capturado navegando bajo bandera falsa. Aunque no tenía esclavos, estaba preparada para la trata. El tribunal determinó que el barco podía ser incautado por la clara intención de trata de esclavos. Incluso si en ese momento no llevaba esclavos a bordo, esto, a su vez, significaba que varios barcos podían ser incautados y condenados, incluso sin esclavos a bordo, si era obvio cuál era su intención. Además, cerró una laguna legal que traficantes de esclavos usaban para arrojar a sus esclavos por la borda cuando eran perseguidos. Argumentaban que no podían ser incautados al ser alcanzados porque no llevaban esclavos a bordo en ese momento. Llegaron nuevos barcos y se incautaron más naves de traficantes de esclavos, incluso británicas con banderas falsas. Pronto los primeros tripulantes de barcos negreros británicos fueron sentenciados a deportación o trabajos forzados bajo la Ley de Delitos Graves. A finales de 1811, el capitán Irby llegó con el Amelia, que vimos patrullando cerca de Tenerife, y en 2 meses capturó 8 barcos negreros y disuadió a 3 portugueses más de cargar esclavos en puertos no portugueses. Mientras Emilia lideraba a los recién llegados en una campaña a lo largo de la costa, parecía que no solo los barcos negreros se estaban volviendo más numerosos, sino que también se estaban volviendo mejores para esconderse. La declaración de guerra en junio de 1812 entre Gran Bretaña y Estados Unidos complicó estas cuestiones. Ahora, cualquier barco con bandera estadounidense era un objetivo legítimo como botín de guerra, lo que simplificaba las cosas. Sin embargo, la Marina Real debía combatir en la costa este de Estados Unidos y proteger barcos mercantes británicos de buques y corsarios estadounidenses. Al bloquear gran parte de Europa, aumentaba la presión sobre los compromisos en la costa de África Occidental. Aún así, los barcos de la Marina Real siguieron patrullando.
La fragata de sexta clase y antiguo barco incendiario HMS Tees, comandada por el capitán Escobel, se unió al esfuerzo y usó su perfil inusual para fingir ser otro barco negrero, bajando algunas secciones del mástil y usando este disfraz, como era común en las tácticas convencionales. Capturó 4 barcos negreros en 6 semanas. A finales de agosto, tomó la goleta Flor de América con 364 esclavos a bordo, y la tripulación británica quedó tan horrorizada por las condiciones a bordo, que eran malas incluso para un barco negrero, que en realidad sacaron a los esclavos a la cubierta mientras fumigaban la bodega del barco, y luego tomaron a la tripulación del barco negrero, los pusieron en un bote con solo las raciones suficientes para que pudieran regresar a la costa africana, y simplemente dejaron a la tripulación a la deriva. No debe subestimarse la prevalencia de enfermedades en la estación. Cuando Emilia de Tai y el balandro canguro se encontraron, este último estaba prácticamente inmóvil debido a la gran cantidad de hombres incapacitados. El Amelia no estaba lejos de esa situación. Como el canguro era el barco más pequeño, decidieron transferir a los tripulantes más sanos del Amelia al canguro, para que al menos ella y Tai siguieran con sus esfuerzos. Sin embargo, los 3 barcos se mantuvieron operativos gracias a la llegada repentina de la mayoría de la tripulación del bergantín HMS Daring, que también estaba en patrulla contra la esclavitud, pero había sido perseguido y obligado a encallar por un par de fragatas francesas. La tripulación escapó en botes pequeños, y estas 2 fragatas francesas dificultaron seriamente las patrullas contra la esclavitud, ya que, aunque una de ellas logró encallar durante una tormenta, la otra, la Arethusa, se enfrentó a la Emilia en un largo y al final indeciso duelo que, sin embargo, obligó a la Amelia, con el aparejo dañado y el casco desgastado, debía regresar al Reino Unido para reparaciones pronto. Solo Tees quedó en la estación y mantuvo un ritmo constante de capturas. En el verano de 1813, una expedición por el río Mercerado intentó arrestar a 2 traficantes de esclavos británicos, quienes resistieron y provocaron una gran batalla cerca de la factoría de esclavos. Término de la época para campamentos fortificados donde se reunían y procesaban esclavos antes de embarcarlos. Los traficantes de esclavos lograron escapar en la confusión cuando la factoría se incendió, pero luego fueron capturados por algunos de los lugareños, quienes habían sufrido incursiones de otras tribus y la factoría estaban comprensiblemente descontentos. Al ver a los traficantes de esclavos en su territorio, entregaron a los traficantes a los tailandeses. Ambos hombres serían posteriormente condenados a trabajos forzados con una sentencia de 14 años. Ese otoño llegaron más barcos con nuevas órdenes. El incremento de asaltantes franceses y estadounidenses, incluyendo buques de guerra y corsarios, hizo que los barcos de la estación patrullaran más lejos en alta mar para proteger el comercio británico. El capitán Maxwell, del HMS Favourite, interpretó creativamente las órdenes al afirmar que, con los otros barcos en patrullas lejanas, para proteger el comercio británico, interrumpía el comercio enemigo, que en esta zona era sobre todo de esclavos, así que atacaba a los traficantes de esclavos. Después de capturar varios barcos negreros, envió a su tripulación en botes por el río Pongas, donde incendiaron 9 fábricas de esclavos y persiguieron a los negreros sobrevivientes río arriba. Sin embargo, esta operación cobró la vida de 16 hombres por fiebres y otras enfermedades, algo común en estas misiones. Ese año resurgió la interferencia política al capturarse varios barcos negreros portugueses que violaron el tratado reciente. Presionaron al secretario de Relaciones Exteriores para que ordenara a la Marina no interceptar barcos portugueses. El capitán Irby consideró que era una decisión estúpida porque todos los negreros pronto usarían la bandera portuguesa como de conveniencia. Así que envió una respuesta pidiendo una aclaración de estas órdenes. Por cierto, eligió casualmente un barco mercante lento para enviar la carta, considerando la velocidad de los barcos y la correspondencia en esa época. Fue, en esencia, una grosería educada. Esto le dio a la Marina Real varios meses más de búsqueda hasta que se pudiera formular una respuesta y encontrar un barco para llevar esa respuesta de regreso al capitán Irby, y luego el barco que respondía realmente tenía que encontrarlo. El esfuerzo funcionó y las patrullas antiesclavistas seguían siendo efectivas. En 1814, la situación de la Marina Real mejoró globalmente tras la abdicación y exilio de Napoleón. En mayo de ese año había paz en Europa y el mayor compromiso de la Marina Real.
El bloqueo podía terminar, liberando muchos recursos. Varios fueron enviados por el Atlántico para reforzar el bloqueo en la costa este de Estados Unidos. La mal llamada Guerra de 1812 seguía en 1814. A finales de año, las negociaciones para acabar la guerra avanzaban, pero los británicos exigían más facultades para perseguir los barcos esclavistas que enarbolaban la bandera de Estados Unidos en tiempos de paz, mientras que Estados Unidos, a su vez, se oponía a esto. El abordaje de buques estadounidenses por barcos británicos fue una de las razones por las que ambos países fueron a la guerra. Al final, ambos países acordaron esforzarse por acabar con el comercio de esclavos, un término ambiguo que EU usó para volver a lo de antes, que no era mucho. Los británicos usaban el término para justificar inspecciones a supuestos traficantes de esclavos bajo la bandera estadounidense. Al menos podían decir que creían navegar con bandera falsa. No obstante, la paz con Estados Unidos también trajo un problema inesperado para las patrullas antiesclavistas de la Marina Real. Durante la guerra, los constructores navales de Estados Unidos perfeccionaron el Clipper de Boston como corredor de bloqueo rápido. Sin el bloqueo en la costa estadounidense, estos barcos buscaron nuevas oportunidades comerciales. Y pronto, muchos encontraron empleo en manos de traficantes de esclavos, quienes buscaban aprovechar su velocidad y poco calado para evadir y dejar atrás a los buques de guerra británicos. El tamaño pequeño de los clíperes no era problema al llevar cargamentos valiosos, pero de bajo volumen, como esclavos. Sin embargo, los británicos presionaban diplomáticamente a varias naciones para acabar con la esclavitud como parte de acuerdos de paz, para poner fin a los diversos conflictos en Europa. España decidió no permitir que barcos extranjeros usaran su bandera como protección, desconociendo así a traficantes de esclavos que alegaran estar bajo bandera española. Los franceses se vieron obligados a aceptar abolir completamente su propio comercio de esclavos en o antes de 1820, y Portugal acordó permitir que los británicos tuvieran mayores facultades para capturar a los traficantes de esclavos que estuvieran contraviniendo el Tratado de 1810. Y, en principio, también aceptaron poner fin a su propio comercio de esclavos, pero eso se dejó anotado para un momento indeterminado en el futuro. Y no hubo mucho movimiento por parte de los portugueses para realmente cumplir con ese elemento. Además, en el Congreso de Viena, los británicos lograron que todas las principales potencias europeas aceptaran la idea de abolir el comercio de esclavos lo antes posible. Cada potencia interpretaba lo antes posible según su criterio, pero pronto notaron un problema importante. Terminada la guerra con Francia, la Marina Real ya no tenía derecho a incautar barcos franceses. Las poblaciones esclavas en las colonias francesas bajaron por la falta de reabastecimiento durante la guerra, lo que provocó un aumento en los viajes franceses de tráfico de esclavos. Mientras el gobierno francés debatía abolir su comercio de esclavos, la paz implicaba que algunas colonias regresaban a Francia, lo que significaba menos bases de la Marina Real y más puertos de esclavos. A finales de 1814, la Marina Real tenía dos balandras, la Brisk y la Comas, y dos fragatas, la Porcupine y la Ulises. La Porcupine había tenido éxito combatiendo la malaria, principal causa de muertes en la estación, ya que el capitán había logrado conseguir un suministro de corteza de quina de Sudamérica española. Esta fuente natural de quinina la usaba para dar varios días de té de corteza de quina a quien bajara a tierra. Un avance importante fue la cooperación con comerciantes reformados, pues varias compañías británicas que antes traficaban esclavos ahora comerciaban productos como el aceite de palma, que tenía alta demanda como lubricante en la Revolución Industrial. Y a principios de 1815, estos comerciantes enviaron quejas desde sus distintos puestos en el río Viejo Calabar porque sus barcos estaban siendo retrasados en la carga de su mercancía debido a la presencia de muchos traficantes de esclavos en el río, quienes además ofrecían más dinero por una carga más rápida. Y también fueron acusados de secuestrar a algunos de los propios trabajadores de los comerciantes de aceite de palma y subirlos a los barcos negreros como esclavos adicionales. Comas llegó para investigar y pronto vio dos goletas en la entrada del río. Persiguió una y envió otra embarcación tras la segunda. La embarcación se acercó a la goleta dos amigos y ordenó detenerse. Al no responder, dispararon tiros de advertencia por la proa. La goleta izó una bandera portuguesa,
pero el primer teniente de Comas disparó otro tiro de advertencia, pues el tratado revisado no la protegía por su ubicación. Ante esto, la goleta abrió fuego contra la Marina Real. Los hombres respondieron al fuego y la goleta giró para disparar su otra andanada y luego giró de nuevo. Pero esta vez el viento se detuvo, dejándola inmóvil. Pronto la abordó una tripulación de bote muy enojada, que tenía remos. El barco era español y navegaba con bandera falsa, por lo que fue capturado como botín. La otra goleta escapó cuando Comas regresó para ayudar a su bote, así que Comas recuperó el bote y se dirigió al estuario del río. Echó el ancla en el estuario. Comas envió 2 botes río arriba como respaldo ante posibles fugas, y encontraron 5 barcos negreros, 3 españoles y 2 portugueses, incluyendo la goleta que antes había huido. Listos para enfrentar resistencia, los botes británicos abordaron rápidamente y, tras 10 minutos de combate, capturaron los 5 barcos. El Ulises halló 2 factorías de esclavos manejadas por traficantes británicos. En ambos casos, los traficantes huyeron al interior, pero la tripulación del Ulises no perdió días buscándolos en el paisaje africano. Tomaron lo valioso de las factorías y luego las incendiaron hasta dejarlas en cenizas. En el verano de 1815, la Marina Real Británica capturó una docena más de barcos negreros. La reanudación de la guerra en Europa y el desgaste de las embarcaciones dejaron solo a Comas en la estación en julio. Sin embargo, capturó algunos barcos negreros más en agosto antes de regresar a casa, dejando las patrullas a la Dolores, una goleta exesclavista capturada por el Ulises y usada contra su antiguo comercio. La Dolores y la Princesa Carlota, goleta operada por la colonia de Sierra Leona, permanecieron para vigilar. Hasta la llegada de la fragata HMS Van en 1816, la Princesa Carlota tenía nuevo comandante. El teniente Hagen, antes primer teniente del Puerco Espín, se transfirió para tomar el mando. Cuando el Puerco Espín volvió al Reino Unido, con la Balandra María y otra embarcación colonial, los barcos redoblaron esfuerzos, ya que más traficantes de esclavos resistían activamente la captura. La situación se volvió crítica tras varios incidentes cuando María, la princesa Carlota y un premio capturado como barco de suministros iniciaron la caza. El Compadore, un barco negrero que evitaba patrullas costeras pirateando otros barcos negreros en alta mar y llevándose a sus esclavos. En cambio, terminaron persiguiendo a un negrero. Una goleta francesa disparó a varios botes que intentaban acercarse y solo se rindió tras recibir varias andanadas. En 1816, el barco regresó para reacondicionarse y fue reemplazado por el Inconstant de 36 cañones al mando del comodoro Sir James Yeo, conocido por liderar a los británicos en los Grandes Lagos durante la guerra de 1812. Aunque solo estuvo en la estación unos meses antes de que el barco fuera reasignado a otro lugar, la fragata de Yeo logró capturar otros 4 barcos negreros, mientras que la Princess Charlotte fue declarada demasiado desgastada para continuar en servicio. Pero el brigadier Louis, el que había resistido anteriormente, fue renombrado como Prince Regent y comisionado como su reemplazo. Bajo el mando del teniente Hagen, el barco capturó 5 barcos negreros más ese año, incluyendo el La Paz, que intentó resistirse al abordaje. Con el capitán del barco, apuñaló a Hagen en la mano cuando le pidió rendirse, así que Hagen le disparó a él y al siguiente al mando. El negrero entonces mostró más disposición a rendirse. A inicios de 1817, el Inconstant regresó y la tripulación de Van también, pero ahora en el HMS Cherub de 26 cañones. Para este momento, una gran parte de los barcos negreros eran antiguos clíperes de Baltimore y, por lo tanto, podían superar en velocidad a los barcos británicos en la mayoría de las condiciones climáticas, o estaban cada vez más fuertemente armados, incluyendo a uno que se jactaba abiertamente de rastrear al Inconstant y hundirlo, pero luego resultó ser mucho menos valiente cuando el Inconstant apareció frente a la costa. El negrero operaba cerca junto al barco británico, diciendo que buscaba pelea. A finales de 1817, el Inconstant estaba muy desgastado y regresó a casa para que la tripulación se transfiriera al Semiramis. Pero una vez más, la interferencia política hizo acto de presencia.
Esta vez, la Oficina de Asuntos Exteriores envió órdenes de no interceptar ningún barco con bandera francesa que no fuera conocido o fuertemente sospechoso de ser pirata. La advertencia buscaba evitar que los capitanes de la Marina Real respondieran como se esperaba. La Oficina de Asuntos Exteriores también aclaró que la esclavitud no era piratería. Este revés se alivió un poco cuando Portugal prohibió que traficantes extranjeros comerciaran esclavos con su país, limitando el comercio a barcos portugueses entre sus territorios. También se incluyeron disposiciones para que la Marina Real inspeccionara barcos con bandera portuguesa, que fueran sospechosos de usarla como encubrimiento o si creían que esos barcos comerciaban fuera de las áreas autorizadas. Sin embargo, hubo mayores avances en otros lugares. España, bajo presión diplomática, aceptó abolir el comercio de esclavos para 1820 y terminarlo de inmediato al norte del Ecuador. Ambos tratados, español y portugués, aumentaron el número de traficantes de esclavos. Mientras trataban de cumplir las fechas límite, el teniente Hagen, ahora en el Príncipe Regente, decidió que eso solo significaba estar en una zona llena de objetivos. El resto de 1817 capturó 7 traficantes de esclavos más. Antes de mayor interferencia política, pues la Oficina de Asuntos Exteriores, según algunas fuentes, estaba influida por quienes querían pausar o detener las patrullas. La prohibición comercial establecía que solo barcos con copias de las nuevas instrucciones especiales sobre la conducta de las patrullas antiesclavistas podían capturar barcos negreros, y, convenientemente, ningún barco en la estación tenía copias, así que habría que esperar a que llegaran nuevos barcos del Reino Unido con instrucciones impresas. Sin embargo, en 1818 regresó el Querube y apareció la Semíramis. Hubo más capturas durante la distribución de instrucciones especiales, muchas entre embarcaciones españolas que ignoraban el nuevo tratado, actuando como piratas y traficando esclavos. Por suerte, el poder de fuego de las 2 fragatas británicas fue suficiente. El capitán Wills del Cherub, sí, el mismo Cherub que capturó el USS Essex en 1812, enfrentó problemas importantes. Cuando los dueños de un barco capturado lo demandaron por captura indebida, conspiraron para impedir que los testigos de las acciones ilegales del barco testificaran, argumentando dudosa y únicamente que eran africanos. Esto implicaba que no podían testificar. Así, sin testigos de lo ocurrido en el barco, ganaron el caso contra el capitán Wills. En la apelación, el fallo inicial de más de 21.000 libras fue anulado y reducido a poco más de 6.500 libras, aunque seguía siendo una cantidad colosal, pero que en gran parte fue cubierto por la venta de mercancías del barco incautado, con el tesoro accediendo amablemente a cubrir la pequeña suma restante, lo que permitió a Wills volver a comandar su barco. En 1818 se firmó un tratado con los Países Bajos que prohibió el comercio de esclavos holandés ese año. En 1818 murió Sir James Yeo, víctima de enfermedades endémicas de la costa de África Occidental. También se intentó obtener más cooperación de los estadounidenses para capturar traficantes de esclavos bajo su bandera, pero no se logró nada al final del año. La fragata Tártaro llegó con órdenes del almirantazgo de aplicar todas las leyes y tratados británicos y otros medios para evitar el comercio de esclavos. El almirantazgo parecía molesto por las frecuentes restricciones de la Oficina de Asuntos Exteriores. Así, el comandante Collier del Tártaro recibía instrucciones que podía interpretar a su conveniencia, confiando en la lenta red de comunicaciones para tener tiempo ante posibles intentos de detenerlo si tenía demasiado éxito para ciertos intereses. Junto con el HMS Faisán, capturaron a varios traficantes de esclavos, entre ellos un portugués que era del gobernador portugués, quien estaba usando la isla que gobernaba como base para el tráfico de esclavos, incluyendo una gran cantidad de esclavitud que ahora estaba prohibida por tratado. La llegada de 4 barcos, especialmente el rápido Myrmidon, que capturó 6 traficantes de esclavos en un mes, ayudó mucho. Luego envió botes a la isla Sherbro, donde sus tripulaciones, disfrazadas de estadounidenses, se infiltraron entre los traficantes.
Encontraron a un traficante de esclavos irlandés que había trabajado en Freetown y tenía contactos que le informaban sobre las salidas de barcos de la Marina Real. Vendía esta información a otros traficantes de esclavos a alto precio o la usaba para sus propios viajes de tráfico. Cuando la tripulación de la Marina Real volvió a su barco, él se volvió un objetivo prioritario. Así, 1819 pasó a 1820, otro año ocupado para la Marina Real. También llegaron nuevos barcos para apoyar, pues la Marina de los Estados Unidos empezó sus patrullas contra la esclavitud. Pero esa es otra historia. Déjenme saber en los comentarios abajo si les gustaría que continúe con esta pequeña serie, ya que hay bastante información por contar desde entonces. Estas patrullas contra la esclavitud se realizaron casi todo el siglo XIX. Eso es todo por este video. Gracias por vernos. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre algún barco para revisar, haznoslo saber en los comentarios abajo. Comenta en la publicación fijada sobre el dique seco.